Hola hermanos, es un privilegio estudiar la palabra de Dios con ustedes en el día de hoy. Vamos a estar mirando un resumen del último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Y antes de comenzar nuestro repaso de este libro, vamos a acercarnos al trono de gracia y pedir la ayuda de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, es un gran privilegio abrir las Escrituras en este momento y aprender sobre tu mensaje a nosotros en el libro de Apocalipsis. Te damos gracias por haber revelado los eventos del porvenir para que podamos tener la certeza de que Cristo ganará al final. Te rogamos que tú nos enseñes a través de tu Espíritu Santo, que alumbres nuestros ojos espirituales para que podamos comprender y creer las Santas Escrituras. Te rogamos que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado a través de la exposición de tu palabra, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Entonces, en nuestro resumen del libro de Apocalipsis, vamos a comenzar pensando en esta palabra Apocalipsis. Podría ser traducido como revelación o manifestación. Nosotros podemos ver en los primeros 2 versículos del libro de Apocalipsis esa palabra revelación. Primer capítulo, versículos 1 y 2 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, el libro de Apocalipsis es la revelación, la manifestación de eventos futuros a través del apóstol Juan. Podemos mirar que la fecha de este libro fue más o menos como en el año 95-96, durante el reino del emperador Domiciano, un emperador romano. Y obviamente en el primer versículo de Apocalipsis vemos que el autor humano es el apóstol Juan, el mismo que escribió el evangelio que lleva su nombre y 3 epístolas en el Nuevo Testamento. Y sin duda Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. Podemos notar que Apocalipsis se considera como literatura apocalíptica. En el Nuevo Testamento es el único libro que realmente es apocalíptico en ese sentido. Hay ciertos pasajes en los evangelios que son apocalípticos, pero no todo el libro, como Mateo capítulo 24, por ejemplo. Pero la literatura apocalíptica se caracteriza por 3 rasgos. Es profecía, tanto predicación como predicción del futuro. La literatura apocalíptica habla mucho sobre eventos del porvenir. Son visiones dadas por el Señor Jesucristo al apóstol Juan para nuestro beneficio. Y en la literatura apocalíptica hay mucho simbolismo. Hay muchos símbolos que representan otras cosas. Así como en los profetas Ezequiel, Daniel y Zacarías. Y podemos notar que muchos de estos símbolos son muy difíciles de interpretar. No siempre sabemos a qué se refieren. Pero algo que nos puede ayudar en la interpretación del simbolismo en Apocalipsis es comparar los símbolos con su uso en el Nuevo Testamento, especialmente en Ezequiel, Daniel y Zacarías. ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis? Muchas veces, a causa de nuestras diferencias escatológicas, es decir, en cuanto, a pesar de nuestros diferentes puntos de vista en cuanto a los eventos del porvenir, si habrá milenio, no habrá milenio, si habrá rapto, no habrá rapto, si la tribulación será de 7 años o si es toda la época de la iglesia.
a causa de todas esas diferencias, a veces perdemos de vista el mensaje esencial del libro de Apocalipsis. Y a veces nos perdemos el bosque por mirar demasiado a cada árbol. Entonces es importante desde un principio saber de qué se trata este libro de Apocalipsis, cuál es su mensaje, qué es lo que Dios quiere comunicarnos a través de este libro. Y yo creo que el mensaje de Apocalipsis es que Cristo Jesús gana al final. No es para resolver nuestros debates escatológicos, no es para darnos cada detalle de las cosas que van a suceder en el futuro, no es para decirnos cuándo Cristo va a regresar, no es para darnos un mapa cronológico del futuro, es para revelarnos de que Cristo Jesús, aunque tal vez parece que esté perdiendo, Él ganará al final. Por eso, un versículo que puede resumir el mensaje de Apocalipsis es el capítulo 11, versículo 15, que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, Cristo Jesús es el ganador, Él es el victorioso, Él es el que va a derrotar a todos sus enemigos al final y va a establecer su reino eterno en la tierra renovada para todo su pueblo. A pesar de la gran oposición de Satanás, de los demonios, de los hombres inconversos, Dios a través de Cristo va a vencer a todos sus oponentes en el último día y va a establecer su reino eterno. Los reinos de este mundo llegarán a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará para siempre. Y hermanos, este mensaje hubiera sido de gran consolación para los cristianos perseguidos en el primer siglo, cuando parecía que el Imperio Romano tenía todo el poder, toda la fuerza, parecía que la iglesia era una minoría pequeña. Los cristianos parecían muy insignificantes en el reino del Imperio Romano. Pero este libro de Apocalipsis nos dice que somos parte de un movimiento iniciado por el Señor Jesucristo que heredará el mundo entero. Y este mensaje no es solo para animar a los cristianos del primer siglo, es para animar a los cristianos de todos los siglos. Este mensaje es de gran consolación, saber que a pesar de que el mundo se está volviendo peor cada día, a pesar de que parece que más personas están en contra de Dios y de su palabra, a pesar del movimiento homosexual y transgénero, a pesar de la corrupción de los políticos y los jueces humanos, a pesar de todos los problemas y las dificultades que vemos a nuestro alrededor, parece que este mundo se está moviendo a locas y a patas. Pero el mensaje de Apocalipsis es que Cristo Jesús ganará al final. Él es victorioso y si estamos en Cristo por la fe, nosotros también venceremos con Él. Podemos mirar en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis que el Señor Jesucristo dirige una carta a 7 iglesias que están en la región de Turquía. Nosotros conocemos estas iglesias como Éfeso, Esmirno, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Esas son las 7 iglesias a las cuales Cristo dirige esas cartas. Y esas iglesias se encuentran en lo que ahora es el país de Turquía. En aquel tiempo no se llamaba Turquía, sino eran parte de Asia Menor. Pero Cristo dirige sus cartas en cuanto a las necesidades de cada iglesia local. Entonces Cristo aprueba a ciertas iglesias porque tienen sana enseñanza, porque andan en amor, porque han perseverado en la fe. Entonces Cristo elogia o aprueba a ciertas de las iglesias.
Cristo también corrige a ciertas iglesias porque han permitido la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Cristo redarguye a ciertas iglesias porque andan en conducta pecaminosa, en inmoralidad sexual, por ejemplo. Cristo anima a ciertas iglesias a arrepentirse. Un refrán repetido en estas ciertas cartas es: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y también Cristo exhorta a las iglesias a perseverar en la fe. Dice varias veces: el que venciere. Y la idea de vencer es continuar en la fe a pesar de la oposición. Y cuando miramos estas 7 cartas a las 7 iglesias, podemos evaluar dónde nuestras iglesias locales necesitan ser reformadas y corregidas. Algunas de nuestras iglesias son fuertes en la doctrina, pero faltos de amor. Algunas de las iglesias permiten falsos maestros y falsos profetas en sus congregaciones y necesitan corregirlo. Algunas de las iglesias son tentados a afiliarse con movimientos mundanos y volverse liberales en cuanto a su doctrina, permitiendo el homosexualismo y otros pecados sexuales. Así que cada iglesia necesita examinarse a la luz de estas 7 cartas. En el libro de Apocalipsis podemos mirar 4 realidades, y hay muchas formas que pudiéramos resumir este libro, pero yo creo que es la manera más eficaz. 4 realidades que pueden resumir el libro de Apocalipsis: un trono, la tormenta, el cordero y la ciudad. Si entendemos lo que significan y lo que representan estas 4 realidades, habremos entendido en cierta manera el mensaje general del libro de Apocalipsis: el trono, la tormenta, el cordero y la ciudad. Comencemos con el trono. Y podemos mirar eso en el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo entero, es breve, solo 11 versículos. El apóstol Juan escribe diciendo: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahí está el trono. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, piedras preciosas. Y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y si por acaso Dios no tiene 7 espíritus, el número 7 representa la perfección. Entonces, cuando escuchamos el número 7 en el libro de Apocalipsis, está hablando de la perfección. Entonces, los 7 espíritus de Dios se refiere al espíritu perfecto de Dios. Hay un solo espíritu de Dios, el espíritu perfecto, el Espíritu Santo. Sigamos en el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono
y adoren al que vive por los siglos de los siglos y echen sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que, hermanos, el que está sentado en el trono es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Y hay debate sobre quiénes son los 24 ancianos y cómo son las 4 bestias, pero debemos entender que el propósito de todos los que están alrededor del trono es para llamar nuestra atención al que está sentado en el trono. Es para que el nombre del que está en el trono sea exaltado, que Él reciba la gloria, la honra, el poder, la acción de gracias. Hermanos, nosotros fuimos creados para la gloria de este Dios que está sentado en su trono. Y hay 3 cosas que eso nos enseña. El que está en el trono es el único que es digno de toda nuestra confianza y alabanza. El que está en el trono es el Señor que controla toda la historia del mundo. El que está en el trono es el Dios soberano que reina sobre todo el universo. En aquel tiempo el Imperio Romano controlaba casi todo el mundo conocido. Y el emperador romano Domiciano tenía bastante potestad humana. Tenía autoridad casi sobre todo el mundo. Tenía un gran poder. Y él estaba persiguiendo, matando, encarcelando a los cristianos. Y algunos cristianos pudieran pensar, tal vez no tenemos la fuerza para resistir, tal vez la iglesia no va a aguantar. Pero esta visión de Dios, el que está sentado en el trono, es para mostrarles el rey del universo no es Domiciano. El que reina sobre todas las naciones no es el emperador romano. No es el rey de ningún país, no es el presidente de ningún país, es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el que está sentado en el trono, reinando sobre todos los reyes. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es el que gobierna sobre todo el universo. Y Él ha prometido, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que nada ni nadie puede parar el avance del reino de Dios en este mundo. Nada ni nadie puede parar la expansión del evangelio a todos los pueblos. El que está sentado en el trono es el que garantiza que su plan perfecto se realizará en esta tierra. Entonces, la primera realidad que debemos recordar en el libro de Apocalipsis es el trono de Dios. La segunda realidad es la tormenta. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos del 6 al 20, hay 3 series de juicios. Podemos mirar que en los capítulos 6 y 7 hay 7 sellos. Luego en los capítulos del 8 al 11 hay 7 trompetas. Y en los capítulos 15 y 16 hay 7 copas de la ira de Dios. Y después de cada serie de juicios de Dios, hay una tormenta. Se puede ver eso en el capítulo 8, versículo 5, capítulo 11, versículo 19, capítulo 16, versículo 18. Después de cada serie de juicios derramados por el Señor, hay una tormenta con truenos y relámpagos. Y esas tormentas representan el juicio justo de Dios, que Dios juzgará y condenará a los que rehúsen arrepentirse y venir a Cristo confiando en Él para salvación y vida eterna. El juicio de Dios caerá sobre los impenitentes, sobre los no arrepentidos, sobre los inconversos, los incrédulos. Podemos ver varias cosas sobre el juicio de Dios, esa tormenta del juicio de Dios. En primer lugar, la naturaleza del juicio de Dios.
podemos notar que muchos eventos se repiten y se intensifican en las tres series de juicios. Entonces muchos creen que no son eventos cronológicos, como tres diferentes series de juicios cronológicos, sino los mismos juicios descritos de manera intensificada y repetida. Luego podemos notar la certeza del juicio de Dios. Nada ni nadie puede parar el juicio del Señor. Algún día el juicio de Dios llegará. Siempre habrá burladores que dicen que Cristo no volverá, que ya han pasado 2000 años, que ya se olvidó de su iglesia, que Dios nunca castigará a los malhechores. Pero el apóstol Pedro dice, no, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La razón que Cristo no ha regresado para juzgar a los vivos y a los muertos todavía es porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La razón que Dios no ha derramado sus juicios sobre los seres humanos no es porque no lo hará, porque sí lo hará. Es porque Él quiere que más y más personas lleguen al arrepentimiento y la fe en Cristo para salvación. El Señor no se deleita en la muerte de los impíos. El Señor no se deleita en derramar sus juicios sobre las personas. El Señor quiere que las personas se vuelvan de sus pecados a Cristo y confíen en Él para salvación y vida eterna. Sin embargo, algún día la paciencia de Dios se acabará con los inconversos. Algún día el día de pago llegará. Algún día los juicios de Dios sí serán derramados sobre los malhechores que rehúsen arrepentirse. Podemos tenerlo por seguro. Dios cumplirá su promesa de condenar a los que rehúsen venir a Cristo. Luego podemos ver la finalidad del juicio de Dios. Dios juzgará a sus enemigos una vez para siempre. Después del juicio final de Dios, no habrá otra oportunidad para arrepentirse. El capítulo 20, versículo 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después de nuestra muerte en esta vida, no hay oportunidad para arrepentirnos. No hay un segundo chance para venir a Cristo después de la muerte. Se enseña falsamente en el catolicismo que hay un purgatorio donde las personas pueden ir y esperar hasta que por fin tal vez lleguen al cielo. No, mis hermanos, solo hay dos lugares finales, solo hay dos destinos, el cielo o el infierno. La presencia y la bendición de Dios o la maldición y el castigo de Dios. Y una vez que ese día de juicio llegue, no habrá más oportunidad para venir a Cristo y ser salvo. No habrá más oportunidad para arrepentimiento. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día para arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo por la fe. Hoy es el día para advertir las personas sobre la ira venidera. Hoy es el día para advertir las personas sobre el juicio de Dios que llegará muy pronto. Dios juzgará a sus enemigos una vez para siempre en el regreso de Cristo, cuando juzgará a los vivos y a los muertos. Luego podemos notar la intensidad de los juicios de Dios. El juicio será absolutamente terrible, horrible, horrífico para los que no se han arrepentido de sus pecados, los que no han venido a Cristo para salvación. Escuchen lo que se dice en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 17 sobre la intensidad del juicio de Dios. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta obvia es nadie. Nadie que está fuera de Cristo, nadie que no se ha arrepentido, podrá sostenerse en pie delante de la intensidad del juicio santo de Dios. Mis hermanos, ese juicio será tan horrible que las personas preferirían morir bajo una avalancha de montes. Las personas preferirían ser torturados a la muerte que enfrentarse con la ira santa de Dios. Por eso tenemos que advertir a las personas sobre la ira venidera. Tenemos que advertir a las personas sobre lo horrífico que es el infierno, un lago de fuego donde el gusano no se muere y el fuego nunca se apaga. Esas no son palabras mías. Esas son palabras del Señor Jesucristo. A veces las personas dicen, yo no puedo creer en el infierno porque yo creo en un Dios de amor, yo creo en un Cristo de amor. Pero hermanos, el amor de Dios es santo, el amor de Dios es justo, el amor de Dios no pasa por alto el pecado. Y el mismo Cristo que demostraba tanto amor, tanta compasión, tanta bondad, ese mismo Cristo es el que habló más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. El juicio de Dios será terrible para los que rehúsen volverse de sus pecados y venir a Cristo para salvación en esta vida. Y en último lugar podemos ver la justicia del juicio de Dios. Su juicio es justo, es recto. Dios solamente pagará lo que las personas merecen. El Señor no es un juez corrupto, no se le puede sobornar, no se le puede engañar. Él no es un juez injusto que dará una sentencia equivocada. El Señor pagará a las personas exactamente lo que merecen. Y lo que los pecadores merecen por haberse rebelado, por haber traicionado al Dios infinito, es que un castigo infinito. Ya que nos hemos traicionado al Señor infinito, merecemos la condenación infinita, eterna en el infierno. Y eso es exactamente lo que recibirán los que rehúsan arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo para salvación. Entonces fuimos creados para la gloria del que está sentado en el trono, pero cada uno de nosotros merecemos morir eternamente bajo la tormenta de la ira santa de Dios. Pero hay buena noticia, porque hay un cordero. Hay un cordero que nos puede salvar y rescatar de la ira venidera. Y vamos a ver la persona, la obra y la alabanza de ese cordero. Si tienes tu Biblia, mira conmigo en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y vamos a leer sobre ese cordero. Apocalipsis capítulo 5, comenzando en el primer versículo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
¿Quién es este cordero? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es la raíz de David? Es nadie menos y nadie más que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el único que es digno de abrir el libro del juicio de Dios y de desatar sus sellos. Pero ahora podemos mirar su obra para rescatarnos del juicio venidero, su obra para redimir una multitud multinacional. Miren los versículos del 8 al 10 de Apocalipsis capítulo 5. Y cuando él hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Oh, mis queridos hermanos, la única razón que tenemos esperanza de vida eterna, la única razón que somos salvos de la ira venidera, es porque el Cordero, el Hijo eterno de Dios, fue inmolado en nuestro lugar, inmolado en la cruz por nuestros pecados. Toda la ira santa de Dios fue derramado sobre él, y por su sangre él nos ha librado, nos ha redimido para Dios. Hermanos, la buena noticia del Evangelio es que en la cruz Cristo Jesús recibió ira sin misericordia para que nosotros podamos recibir misericordia sin ira para siempre. Pero esa obra de Cristo solamente se aplica a los que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Los que se vuelven de sus pecados y ponen su confianza en Cristo y únicamente en Él, no en sus propias obras, no en sus propios méritos, no en su propia moralidad o religiosidad, no porque soy buena persona, sino que las personas que reconocen que son pecadores, que merecen la ira santa de Dios, que merecen el infierno y huyen a Cristo a fin de ser perdonados y justificados y rescatados por su sangre preciosa, son salvos de la ira venidera. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús no vino solo para redimir a los hispanos o a los americanos o a personas de las Américas. Él vino para redimir personas de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Cordero fue inmolado para redimir una gran multitud multinacional. Es por eso que podemos leer en el capítulo 7, versículos del 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cristo Jesús es nuestro buen pastor que nos guiará para siempre. Así que, hermanos, la obra de Cristo es lograr nuestra salvación eterna una vez para siempre en la cruz del Calvario. Y cuando miramos en el capítulo, yo creo que es el capítulo 14, cuando se habla de los 140,000, perdón, los 144,000, lo puse mal ahí, 144,000, representan el pueblo completo de Dios. Las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles de Cristo multiplicados son 144.
y el número 1000 significa plenitud. Entonces 144,000 no está hablando de 144,000 judíos, está hablando del pueblo completo de Dios, de todos los redimidos de todas las épocas. Entonces la persona del Cordero es el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. La obra del Cordero es esa redención que Él logró por nosotros en la cruz del Calvario. Y luego podemos ver la alabanza del Cordero en los versículos del 11 al 14 del capítulo 5. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Imagínense, millones de millones de millones de ángeles. Y ellos decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, el Cordero inmolado es digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración, toda la bendición, todo el poder, todas las riquezas, toda la fortaleza, toda la honra, toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado. Él es Dios, el Hijo encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Cristo Jesús merece la misma honra que Dios Padre y que Dios el Espíritu Santo, porque Él tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y todos los atributos que hacen que los hombres sean hombres. Así que, hermanos, confiemos en el Cordero. Huyamos al Cordero para ser librados de la ira venidera. Alabemos al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y si estamos confiando en el Cordero, podemos entrar en la ciudad venidera, la nueva Jerusalén. Al final de la historia, después de la segunda venida de Cristo, después del juicio final, la palabra dice que Cristo renovará la tierra, Cristo restaurará la tierra. Capítulo 21, versículo 1, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El mar representa el caos del mundo humano. Pero la nueva tierra no es una tierra totalmente diferente, sino que es la misma tierra en la cual vivimos ahora, sino renovada por Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos 8:21, porque también la creación misma, esa creación en la cual vivimos, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios va a destruir y purificar esta tierra por fuego, y luego la va a restaurar, la va a renovar, la va a recrear. ¿Y cuál será el centro de la nueva tierra? Será la nueva Jerusalén. Por eso el versículo 2 de Apocalipsis 21 dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Nosotros viviremos en la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, para siempre. Y el centro de esta ciudad será la presencia del Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Versículo 3 de Apocalipsis 21 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo mejor de la nueva Jerusalén no serán las calles de oro, no será la falta de enfermedad, no será la falta de
de pecado no será la falta de otras cosas, no será la abundancia. Lo mejor de la Nueva Jerusalén será la presencia de Dios. Le veremos cara a cara a nuestro Creador y Redentor. Su tabernáculo, su morada, será con nosotros. Él morará con nosotros. Nosotros seremos su pueblo y Él mismo estará con nosotros. Qué gozo, qué alegría saber que eso nos espera. Y en esta ciudad no habrá más muerte, sino vida. No habrá más tristeza, sino gozo. No habrá más pecado, sino pureza. El versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego los versículos 7 y 8 dicen, el que venciere, es decir, el que perseverare en la fe, recibirá, heredará todas las cosas. Toda la tierra será heredada por los que somos creyentes en Cristo, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, dice el versículo 8, los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los que han rehusado arrepentirse de sus pecados, los que han rehusado venir a Cristo confiando en su nombre para salvación, serán excluidos de la santa ciudad, de la nueva tierra. Hermanos, la nueva tierra, la nueva ciudad será santa, será pura, sin pecado, sin inmoralidad, sin corrupción, sin injusticia, sin racismo. Por eso la ciudad será como un cubo, así como el lugar santísimo en el templo del Antiguo Testamento era un cubo. Y cuando miramos las dimensiones de la Nueva Jerusalén, es un cubo también. Por eso el versículo 16 dice, la ciudad se ha establecido en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, es un cubo. Exactamente como el lugar santísimo, y eso nos indica que será una ciudad pura, santa, justa, sin pecado. Y esta ciudad será nuestra morada eterna para todos los que estamos en Cristo por la fe. Este paraíso será restaurado. Cuando miramos en el principio del capítulo 22, vemos que es como un nuevo huerto de Edén. El apóstol Juan dice en el capítulo 22, versículos del 1 al 4, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, eso es lo que nos espera. Un nuevo paraíso. Un paraíso mejor de lo que hubo en el principio, porque en el nuevo paraíso no habrá ni la posibilidad de pecado, ni la posibilidad de tristeza, ni la posibilidad de muerte, ni la posibilidad de impureza o injusticia o impiedad. Y lo mejor de todo es que estaremos cara a cara con nuestro Dios y con el Cordero, con nuestro Creador, sustentador y Redentor. Lo único que podemos decir es lo que dice el apóstol Juan al final del capítulo 22. Ven, Señor, ven pronto. Pero antes de concluir nuestro resumen del libro de Apocalipsis, me gustaría mencionar algunas dificultades y algunas diferentes perspectivas de interpretación en cuanto a este libro. Podemos notar, hermanos, que Apocalipsis es uno de los libros más difíciles de interpretar, especialmente en sus detalles.
Y eso debe provocar mucha humildad en nosotros. Cualquiera que sea tu interpretación de los diferentes detalles de Apocalipsis, puedes estar seguros que hay otros cristianos fieles que tienen una interpretación diferente. Y no debemos sentirnos arrogantes, superiores, pensando que nuestra interpretación es la única correcta, la única válida. Debemos tener mucha humildad porque muchos cristianos fieles han interpretado los diferentes detalles escatológicos de manera distinta. Y debemos entender que nuestras convicciones escatológicas, y la escatología solamente estamos hablando de los eventos por venir, escatología se refiere a las cosas futuras, nuestras convicciones escatológicas van a determinar nuestra interpretación de los detalles de Apocalipsis. Y debemos entender, hermanos, que nuestras convicciones en cuanto a la escatología, si creemos en el milenio o no, si creemos que habrá un rapto antes de la tribulación o no, si creemos que la tribulación es de 7 años o no, nuestras convicciones sobre la escatología no son de primera importancia en la doctrina cristiana y no deben dividirnos de nuestros hermanos en Cristo. Debemos recordar, hermanos, estamos de acuerdo con todos los creyentes verdaderos en los eventos más claves del porvenir. Por ejemplo, todos los cristianos creen que Cristo volverá, que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos, que Cristo dará vida eterna a los creyentes, que viviremos con Él en un lugar perfecto, sin pecado, sin muerte para toda la eternidad. Todos los creyentes estamos de acuerdo en eso y debemos celebrar las similitudes y la esperanza que tenemos en Cristo. Y debemos tener mucho cuidado de acusar a alguien de ser un hereje, un falso maestro, fuera de la ortodoxia, porque no está de acuerdo con nosotros en diferentes detalles escatológicos. Por ejemplo, si alguien cree en el milenio, no es un hereje. Si alguien no cree que habrá un milenio de 1000 años literales, no es un hereje. Si alguien cree que habrá un rapto antes de 7 años de gran tribulación, no es un hereje. Si alguien cree que no habrá un rapto de la iglesia antes de los 7 años de tribulación, no es un hereje. Si alguien cree que habrá 7 años literales de gran tribulación en el futuro, no es un hereje. Si alguien cree que la tribulación ha sido toda la época de la iglesia, no es un hereje. Yo escuché a un pastor predicando hace unos meses sobre Marcos capítulo 13 y él estaba explicando su punto de vista en cuanto a las cosas del porvenir. Y miré muchos comentarios en el YouTube que decía, usted es un hereje, usted es un falso maestro, usted es un falso predicador, porque él no estaba enseñando que el rapto sucederá antes de los 7 años de la gran tribulación. Hermanos, eso es terrible. Acusar a alguien de ser un hereje porque enseña una perspectiva distinta en cuanto a rapto, eso es absurdo. Nadie creía en un rapto pretribulacional por los primeros 1850 años en la iglesia y ahora los hermanos están acusando a alguien de ser un hereje porque no creen eso. Si una persona predica el evangelio verdadero, pero tiene punto de vista diferente en cuanto al milenio, el rapto, no es un hereje y no debemos dividirnos de otros hermanos porque tienen diferentes puntos de vista en cuanto a eventos escatológicos. Entonces hay diferentes campos de interpretación en cuanto al libro de Apocalipsis y en cuanto a los eventos del porvenir. Podemos mencionar 4 campos de interpretación. Permíteme un momento mientras tomo agua. Gracias. Entonces, en primer lugar, el primer campo es el historicismo. El historicismo cree que los eventos de los capítulos 4.1 hasta el 20, versículo 6, se han cumplido y se cumplirán cronológicamente en la historia del mundo. Entonces, básicamente creen que lo que se describe en esos capítulos ya han sucedido o van a suceder antes de la segunda venida de Cristo. El segundo campo se puede llamar futurismo.
Los futuristas creen que los eventos de los capítulos 4 al 22 todavía son todos futuros. Preterismo viene del latín preteritum, que significa cosa pasada. Entonces, los preteristas creen que la mayoría de los eventos que se describen en los capítulos 4 a 19 ya sucedieron en la caída de Jerusalén en el año 70 y en la caída del Imperio Romano en el siglo IV. Entonces, creen que la tribulación y los diferentes juicios ya sucedieron. Y el idealismo cree que los eventos no son cronológicos, sino representativos de diferentes eventos históricos a través de la historia del mundo. Entonces podemos clasificar estos campos en 4 ramas escatológicas, 4 perspectivas en cuanto a la escatología, en cuanto a los eventos del porvenir. En primer lugar, tenemos lo que se llama el premilenialismo clásico o el premilenialismo histórico, pudiéramos decir. Eso ha sido la postura histórica de la iglesia por muchos siglos. Según el premilenialismo clásico, la segunda venida de Cristo será antes de un milenio literal de 1000 años, cuando Cristo reinará en la tierra. Por eso se llama antes, milenialismo. Cristo volverá antes del milenio para establecer 1000 años de paz y prosperidad en la tierra antes del juicio final. Según el premilenialismo clásico, se cree que la iglesia pasará un tiempo de gran tribulación antes de la segunda venida de Cristo. El premilenialismo clásico histórico no cree que habrá un rapto de la iglesia antes de 7 años de gran tribulación. Luego viene lo que es el premilenialismo pretribulacional, algunos lo pueden llamar el dispensacionalismo. Según eso, también se cree que la segunda venida de Cristo será antes de un milenio literal. La diferencia entre el premilenialismo clásico y el pretribulacional es que se cree en el pretribulacional que la iglesia será arrebatada o raptada antes de la gran tribulación de 7 años. Y como mencioné antes, esa creencia no comenzó hasta mediados del siglo XIX. Nadie creía en un arrebatamiento, en un rapto de la iglesia antes de la tribulación hasta hace unos 150 años aproximadamente. Y podemos notar, hermanos, que hay muy poca evidencia para creer en un rapto pretribulacional en la Biblia. Los únicos versículos que tal vez parecen indicar que la iglesia no estará en la tribulación se pueden interpretar de manera diferente muy fácilmente para decir que se refiere no a un rapto pretribulacional, sino a la segunda venida de Cristo. Luego, en tercer lugar, tenemos lo que se llama amilenialismo. El prefijo a significa no o sin. Entonces, los amilenialistas creen que no habrá un milenio futuro literal. Creen que el milenio se refiere a la época de la iglesia que se está viviendo ahora, cuando el evangelio avanza hasta los fines de la tierra. Y la última rama escatológica es el postmilenialismo, el prefijo post, que significa después. Entonces, los postmilenialistas creen que Cristo vendrá después de un milenio en que Él está en el cielo edificando la iglesia. Entonces, creen que el milenio es ahora y que después de que Él termine de edificar su iglesia, Él volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y por último, hermanos, nuestras convicciones van a determinar nuestra interpretación de los detalles de Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, los premilenialistas van a interpretar los eventos de los capítulos 4 al 22 como futuros, como eventos literales que van a suceder en el futuro. Van a estar esperando 7 años de tribulación, van a estar esperando la segunda venida de Cristo, van a estar esperando 1000 años literales de paz y justicia en la tierra, la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Los premilenialistas ven la mayoría de los eventos en Apocalipsis como futuros que no han sucedido todavía. Los postmilenialistas interpretan los eventos de los capítulos 4 al 20 como eventos pasados o eventos presentes
y enfatizan que hay mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis. No interpreten muchas cosas de manera literal, sino de manera figurada. Y los amilenialistas de manera parecida también interpretan los eventos de los capítulos 4 al 20 como eventos pasados y o presentes, y también ven mucho simbolismo. Entonces no van a interpretar, por ejemplo, los dos profetas en el libro, en el capítulo 11, como si fueran dos personas que van a venir al futuro, sino que tienen otro simbolismo diferente. Pues hermanos, si no se acuerdan de nada más en este breve resumen del libro de Apocalipsis, acuérdense que Cristo Jesús ganará al final. Los reinos de este mundo vendrán a ser muy pronto los reinos de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén, hermanos, que Dios bendiga su estudio del libro de Apocalipsis.